Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Cárdenas Torres del grado 11C y hoy voy a tratar principalmente el tópico de mujeres en este proyecto del Fotomuseo de Memoria Histórica, que la verdad es un proceso de bastante reflexión y más con este tema de tanta trascendencia que ha sido oculto a lo largo de las generaciones del mundo. Bueno, y cabe destacar que el orden en el que yo iré mencionando a estas mujeres no tiene un orden de relevancia, de importancia, de primacía, en el cual esta hizo más que esta. No, absolutamente no. Simplemente voy a mencionar estas heroínas nacionales para mi persona. Entonces empecemos con Josefa Camejo, que es considerada por los historiadores y conocedores del tema, obviamente, una heroína nacional. La verdad es que yo pienso absolutamente igual. Pues esta personaje nació en tierras de mi querido Falcón el 18 de mayo de 1791. Ojo, esta a los 19 años de edad, luego de presenciar los sucesos del 19 de abril, un momento muy importante de Venezuela, y participar en las sesiones políticas de la Sociedad Patriótica, algo muy atípico para la época. En ella comenzó como a hervir, a renacer ese sentimiento luchador y revolucionario que le impulsaría a librar la batalla en pro de la libertad de diversas regiones, Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otras. Y digamos que en el 2002 se le hizo una conmemoración por lo que representa en la historia de Venezuela y de la historia también parte latinoamericana, y sus restos posan en el Panteón Nacional. Recordemos que este lugar en Venezuela tiene gran importancia. Entonces mira, para tratar absolutamente todos los ámbitos nos vamos con Teresa de la Parra, en la cual es reconocida como una de las más destacadas escritoras, pues ella, hija de padres venezolanos, nació en París. Entonces, ¿por qué nos dices mujeres representativas de Venezuela? Porque ella apenita, cuando tuvo 2 años llegó a Venezuela, y luego de vivir apenas ese pequeño tiempo en Europa, ella empezó a publicar cuentos y artículos en diferentes diarios de Caracas, o sea, como un talento nacional. Y en 1929 publica Memorias de Mamá Blanca, que digamos es una obra representativa para la nación. En el 34 también publica una serie de novelas que digamos le dan reconocimiento en los concursos literarios de París. Y ya pues finalmente en un terrible desenlace muere de tuberculosis, más o menos ahí medio al 36, 37. Bueno, y si no vamos a hablar en términos de importancia, vamos a hablar de reconocimiento. Y una de las más reconocidas en Venezuela es Teresa de Carreño, en el cual pues nacía en Caracas, mira, mi tierra. En 1853 ella se destaca como una de las pianistas más importantes de América Latina entre los siglos XIX y XX principalmente. Y mira, atención, que con tan solo 9 añitos, ella, pues Teresa Carreño, dio su primer concierto en Nueva York. O sea, es decir que ya desde pequeña estaba demostrando un talento increíble. E incluso posteriormente logró tocar ante el presidente norteamericano, que todos sabemos, Abraham Lincoln, en la Casa Blanca. Y pues ella no solo demostró, digamos, su calidad como ejecutante del piano, sino que además su faceta como cantante de ópera. Es decir, tenía todas las de compositoras de obras como el Himno Nacional, Saludo a Caracas, pues entre otros principalmente. Así que acuérdense muy bien ese nombre, Teresa de Carreño. Bueno, y ahorita ya hablando sobre lo que es el tópico de nueva historia, tenemos a Luisa Cáceres de Arizmendi, en el cual para mí es una de las heroínas, digamos, de la independencia de Venezuela más importantes. Pues primero mencionemos que era esposa del general Juan Bautista Arizmendi, es decir, que ella de por sí tenía unos ideales independentistas ya de cierta forma como inculcados. Y para resumir su historia, ella fue torturada, encarcelada ilegalmente, ojo, desterrada a España, así de forma muy arbitraria, para que ella ejerciera presión sobre lo que es la causa patriota. Sin embargo, la resistencia a abandonar los ideales independentistas de Arizmendi o de apoyar a los realistas para desmoralizarlo, le ganaron, digamos, un lugar en el Panteón Nacional de Venezuela. Es decir, tenía todas en contra para, digamos, apoyar todos los procesos ideales independentistas. Sin embargo, ella dijo, no, pongamos un punto y final y demos un nuevo inicio a lo que es la historia de Venezuela. O sea,
una historia de mujer única, absolutamente única en Venezuela. Bueno, mira, y ya hablando desde un contexto mucho más contemporáneo, mucho más reciente, en otra categoría que son los deportes, yo tengo a Deina Castellanos, o sea, sensacional, que es una futbolista, maravillosa futbolista venezolana que juega actualmente como delantera en el Atlético de Madrid en la primera división de España internacional, pues con una selección absoluta, en contra de todo válido, en los cuales ha ganado, ojo, los campeonatos sudamericanos sub-17, y de este campeonato sudamericano sub-17 es la máxima goleadora de los campeonatos con un total de 14 goles. Además tiene otros reconocimientos en Estados Unidos como exjugador de Estados Unidos que la posicionan como en el top 3 de las mejores futbolistas del mundo. Y es un suceso totalmente único, porque es una expresión totalmente, digamos, de esfuerzo, de compromiso, de dedicación en lo que es la renovación del ideal de deporte. Bueno, y ya yéndonos con otro tópico, vamos a empezar a hablar de Carolina Herrera. Ves que quién no conoce a esta señora tan importante en lo que es en el posicionamiento de temas del diseño del mundo. Y primero cabe aclarar que nació en el 1939 en Caracas, Venezuela, en una familia posicionada, o sea, lo siguiente, ¿sí? Y esto le dio incluso acceso a un mundo que apenas, mira, con 13 añitos, y yo que tengo 18, permitirle asistir a un desfile de Balenciaga, nada más y nada menos. Permitir días con la realeza y pues noches de entorno con personas totalmente importantes en lo que es el término de la moda. Incluso fue editora de Harper's, fue directora de Vogue, Bazaar, y digamos que de cierta forma fue teniendo reconocimiento y acogida por el entusiasmo que ella expresaba en la prensa, su carisma, y se posicionaba como una figura completa femenina ya de este siglo XX. Entonces ya posteriormente ella decidió mudarse con su familia a Nueva York y se fundó lo que hoy en día conocemos la marca en sí de Carolina Herrera, por su perfume, por su cartera, sus bolsos, todo su referente de, digamos, de cierta forma de lujo y exclusividad, ¿sí? Entonces ahí ella, primera venezolana en liderar un mercado totalmente nuevo, ¿sí? Como un imperio que poco a poco fue creciendo con gran avance. Bueno, y ya no dejando de lado lo que son lo del tópico de la belleza, vamos con Susana Dujin, en el cual se propone como una de las imponentes figuras que estremeció aquel Londres del 55 y se coronó como Miss Mundo. Pero tú dirás, no, bueno, pero en muchos países con esa coronación. No solo eso, sino que fue la primera latinoamericana en ganar este certamen de belleza, es decir, un apoyo aquí de esta parte de la región latinoamericana que fue abismal de cierta forma. Ella nació en Aragua más o menos en el año 36 y ella inicialmente se desempeñaba como oficinista. Poco a poco empezó a trabajar hasta 55 en el tema de la belleza, los reinados de belleza, y ella ganó el título de Miss Venezuela, que esto de cierta forma es un paso para participar en los reinados de Miss Universo, en donde ella clasificó entre las últimas 10 finalistas. Y esto es una representación que dio un patrimonio a las siguientes generaciones de mujeres venezolanas que iban a participar en diferentes certámenes de belleza, pero que no solamente iban a esos certámenes de belleza a expresar unas palabras y a demostrar su cuerpo, no, absolutamente no. Se posicionan como unas figuras públicas del mundo, ¿sí? Que trabajan por diferentes proyectos, incluso de la ONG, que ayudan en fundaciones, que se proponen como incluso activistas. Entonces esta fue una primera mujer que hizo hincapié en esta gran historia venezolana. Y para ver que aquí no dejamos de lado ningún tópico, nosotros vamos al tema religioso, lo cual en mi opinión es de suprema trascendencia en lo que es en la historia de Venezuela. Nosotros tenemos a la Madre María San José, en la cual, también llamada como Laura Evangelista, pues se consagró su vida religiosa en 1893, estamos hablando de un contexto bastante pasado, y se integró a la Sociedad de Hijas de María. Pues ahí 4 años más tarde comenzaría a trabajar de forma voluntaria como hermana hospitalaria en el Hospital San José de Maracay. Es decir, que no solamente estaba consagrada a su vida religiosa, sino que ella estaba incluso desempeñando una función en un hospital, lo cual
pues eso le llevaría a adoptar el nombre de lo que es denominado María Sor de San José. Y digamos que su labor voluntaria le lleva a trabajar en diferentes hospitalarios centros médicos de Caracas, Maracaibo, Ciudad Bolívar y otras ciudades del país, pero como su nombre le indica, como lo dije, con la voluntad, ¿sí? Entonces ya en el 78 más o menos se inicia el proceso de beatificación, que es como una especie de santificación, y en el 85 se declara sierva de Dios por todo lo que representó no solo para Venezuela, sino la ayuda en el enfermo en sí, en lo que es la propia voluntad del servir. Ya yéndonos a un contexto que lamentablemente no es muy recurrente en nuestros días, tenemos a Morela Muñoz, que fue una cantante mezzosoprano venezolana, intérprete de música popular y clásica. Pero ¿por qué la puse aquí y por qué es tan especial? Porque ella de cierta forma supo cómo combinar la música clásica, los cánticos de la música clásica con los cantos populares venezolanos. Es decir, tratar de mezclar una tonalidad europea, ¿sí?, con el contexto venezolano del día a día. Entonces, para hablar un poco de ella nació en la parroquia San José de Caracas. En el 46 más o menos ella ingresa al Liceo Andrés Bello y hace parte de la institución en lo que se llama el Orfeón. Y además de ello, me parece muy importante recalcar cómo ella hizo hincapié en la historia de Venezuela al tratar de mezclar, digamos, dos géneros que a la lógica, a la razón de lo que es la música contemporánea resultaba ilógico, completamente ilógico mezclarlo. Entonces una situación que involucra nuevos caracteres de expresión. Bueno, y ya para finalizar estamos hablando de un contexto de la diplomacia y la poesía, una situación que no se tiende a correlacionar entre sí. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Ana Enriqueta Terán, una poeta y diplomática nacida en Valera, Trujillo, una zona ahí bastante fría, que escribió una de las obras más densas y estimulantes de la poesía venezolana del siglo XX, es decir, que tiene un contenido lingüístico pues bastante denso, muy bueno. Y a través de su perfección formal, de la maestría con la cual usó la métrica, la versificación, ha sido una constante de su generación, es decir, ha sido una representación que se vislumbra, que se muestra, y digamos de cierta forma, como una búsqueda de pureza, es decir, su poesía principalmente encarna la piel, el cuerpo, ¿sí?, la severidad en el modo como ella usa el lenguaje para demostrar toda su obra, ¿sí? Y esto es una perfecta, sólida construcción de sus artificios verbales, ¿sí? Todos henchidos, todos como telitas, todos como rasgos, ¿sí?, de un hondo ritmo melódico. Es decir, que digamos de cierta forma parte sobre la métrica y usa un lenguaje un poco más denso, un poco más detallado, un poco más, digamos, en la búsqueda de la perfección, de la belleza, ¿sí?, para tratar temas mucho más densos.